Bien, recibamos a nuestro pastor y consejero, él es mi consejero, el pastor Hazael Mendoza. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Yo quiero hablar en esta oportunidad de promesas para los que temen a Dios. Promesas para los que temen a Dios. Muchos estamos viviendo quizás días complicados. Yo creo que el país entero está gimiendo. Estaba revisando yo algunos datos que pasa en los noticieros. Más de 1,200 personas desaparecidas, casi 60 agentes de seguridad muertos, 39 PNC. ¿Y para qué seguir describiendo tantas cosas feas que hay en nuestro medio? Pero aún en medio de todas esas cosas, en medio del dolor, para muchos esta noche va a ser fiestón. Ya Davidcito estaba oyendo por allí una que dice, aquellos diciembres, aquello, ahí la andaba cantando, fíjense. ¿Sabe, hermanos? Muchos vivimos como que si Dios tiene que aguantarnos. Pero la Biblia es clara y nosotros debemos de vivir bajo el temor de Dios. Porque cuando no hay temor en la vida de un creyente, entonces sigue siendo o un religioso o un hijo apartado. Pero lastimosamente no habrá bendición. No podemos engañarnos. La Biblia es bien clara. Veamos allí lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Temer a Dios, estamos hablando, hermanos, de valorar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. No hablo de cosas materiales, aunque las cosas materiales vienen por añadidura. Pero acá Dios nos demuestra que debemos de atesorar, debemos de valorar lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo 12, versículo 28 de Hebreos. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo, por favor. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino que dice, fíjese qué interesante, algo que no se termina. Algo que no se termina. Los reinos de la tierra, 3 años para alcalde y ya va para afuera. 5 años, creo yo. Ahí se les acaba todo. Pero bien, nosotros tenemos, dice, un reino inconmovible. ¿Qué más? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, que dice, con temor y reverencia. Padre, te agradecemos la vida, te agradecemos, Señor, un año más que nos regalas. Estamos a escasas horas, Señor, para que tú puedas darnos, Señor, esa oportunidad del 2015. Padre, reconocemos que muchos no hemos sido suficientemente temerosos y por eso es que estamos padeciendo. Por eso es que estamos llorando, porque muchos, Señor, no te tomamos en cuenta. Muchos tomamos decisiones, Señor, sin haber consultado. Pero esta mañana queremos ser instruidos. Esta mañana queremos que nos hables. Señor, me despojo de toda humanidad y pido que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo. Que no sean mis labios, Señor, sino tu Espíritu. Consuélanos como siempre lo pedimos. Fortalécenos, pero también exhórtanos con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Decíamos promesas para los que temen a Dios. Yo le preguntaba al Señor el año pasado, ¿y qué puedo hacer para que tú me bendigas? Ya me cansé de ver cómo otros tienen grandes bendiciones. Y le voy a dar un testimonio, le voy a adelantar. Este año escrituré casa propia, así que yo estoy muy contento con Dios, hermanos. Mira, estoy muy contento con Dios. Pero a inicio dije, ¿qué puedo hacer para que Dios pueda bendecirnos? Porque muchos, hermanos, yo pregunto, hace unos días platicando con una hermana, tendrá sus 42, 43 años. Y llegó a pedir orientación. Pero no hay una cosa buena que cuente el hermano. Que su hija se le reveló, que eso. Pero viendo el trasfondo, viendo el punto donde se perdió la bendición, es que ella, siendo una mamá soltera, no tiene temor a Dios. A la edad que tiene, anduvo con un joven de unos 30 años más o menos. Y anda rogando a ese joven, anda implorando amor. Y el joven solamente lo que quería era ver qué sacaba.
Y muchos hermanos vivimos así. Hablando con unos hermanos, me dice, fíjese que yo estaba evangelizando en tal parte y las personas reclaman, mire, si Dios existe, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué el país está como está? Es bien sencillo. Porque el 99% de nuestra población ha perdido el temor a Dios. Para muestra un botón, viendo yo algunos estudios de los que se encargan de las estadísticas, dice que el 60% de los salvadoreños no son casados. Solamente están en unión libre. Acompañados, como que es un poco áspero, ¿verdad? Así que ya le están buscando, ¿cómo se llama? Le buscan diferentes maneras. O ya no se les dice prostitutas. Hoy se les dice trabajadoras. ¿Cómo se les dice, David? Imagínense, les van buscando. Por cierto, dice que estaban platicando unas ahí, ¿verdad? Todas tristes. Y le dice, todas amargadas. Bueno, y mira, le dice, y entonces, Fabiola, ¿y qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Como ya, Santa ya pasó. Ay, lo mismo que todo, $20, igual que todos los clientes. Ay, imagínense. Pero decíamos, ¿sabe, hermanos? Decíamos de que muchas personas estamos pasando por esos días amargos porque no hemos tenido temor a Dios. Esta hermana le decía yo, mire hermana, si usted hubiera tenido temor a Dios, usted sabía que eso no le conviene, porque aparte de que ella es una hija de Dios, el fulano con el que anduvo no es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios o no es una hija de Dios y usted sí lo es, entonces ¿quién va a ser su suegro? Hermano, bien sencillo, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos claro el mensaje. Dice que no podemos unirnos en yugo. ¿Sabe, hermano? Dios es bien claro. Y al pueblo de Israel le fue clarísimo. Yo quiero que busque conmigo en Deuteronomio capítulo 8. Dios es bien claro, Él habla claro. Fíjese que al pueblo de Israel le puso las reglas para que ellos pudieran ver la bendición, para que ellos pudieran ver abundancia. Porque si algo tiene Dios, es que si nos pide, también nos da. Dios no le va a pedir nada si Él no tiene algo para usted. Dios no le va a pedir nada. Por eso Dios es claro, es exigente, porque Él, hermanos, tiene muchas cosas para nosotros. Estamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, me avisa. Fíjese lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Fue claro Dios. Para que ellos pudieran ver hecha realidad las promesas, tenían que ser temerosos. Porque, ¿cuál era el gran problema? Que ellos iban a estar en un país, en un lugar, rodeado de naciones paganas. La gente no tiene dinero, hermanos. No tiene dinero. Pero no vaya a ser que armen los fiestones. Mire, hoy que la final fue, creo que fue el domingo pasado. Y en San Miguel tenían un carnaval, cosa seria. Gracias a Dios se les duró, ¿eh? Así que viva Metapán. ¿Sabe? La gente pagana. Fíjese que violencia, falta de empleo, los días que vivimos. Y aún así, hermano, si hoy sale en la tarde, va a los chupaderos, como nosotros le decimos, están llenos. Dinero no hay. Los hombres no llevan a tiempo el pan a la mesa, pero para la bebida sí hay. Vivimos días tristes. Vean lo que dice la palabra de Dios. Estamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. ¿Qué dice? Guardarás. Fíjese que ahí no hay una sugerencia, es una orden. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios es claro. Mis hermanos, ¿cómo se manifiesta el temor a Dios? Siempre en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios le dice al pueblo de Israel cómo ellos iban a mostrar el temor a Él. En primer lugar, hermanos, nosotros manifestamos temor a Dios cuando no nos olvidamos de Él. Porque si Dios es primero en nuestra vida, nosotros nunca vamos a ser segundo en la agenda de Dios. Dios tiene que ser primero. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Y dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, ¿qué le dice Dios al pueblo de Israel? Cuidadito, ¿verdad? Esa es una advertencia, es una aseveración.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Que yo te doy. Cuidado con olvidarse de Dios, porque eso es bien fácil. Ya cuando Dios nos ha bendecido, ya no hay espacio para Dios. Cuando estamos pasando por terribles tribulaciones, oímos alabanzas. Y qué bueno. Pero ya cuando estamos bendecidos, hermano, no hay espacio para Dios. Dios reclama su espacio, porque Él es un Dios celoso. Si usted ve conmigo más adelante en el versículo, del versículo 10 en adelante, estamos en Deuteronomio capítulo 11, perdón, versículos del 10 en adelante. Fíjese cómo Dios es de maravilloso. Estamos en el capítulo 11, versículo del 10 en adelante. Mis hermanos, la manera como tememos, cómo demostramos el temor a Dios, es a través de no olvidarnos, de no apartarnos, porque ese es el pecado más grande de la humanidad. Que ya una vez, usted recordará, dice que habían habían 10 leprosos. De los 10 leprosos, ¿cuántos recibieron sanidad? Dice que todos, ¿verdad? Que todos. Pero ¿cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Los demás, no, pero qué chivo va vos, mira ya, piel nuevita, porque lo que Dios da es bueno. Así que no, vamos, mira, teníamos días de ir allá, ¿cómo se llama? A Multiplaza, vamos a Multiplaza, a ver qué onda. Vamos a Plaza Dundo, vamos a dundear, mira, porque como algunos no hay pisto, a dundear, a vitrinear. Pero lo que menos hicieron los 10 leprosos fue agradecerle a Dios. Solamente uno, que ya no eran leprosos, ¿verdad? Solamente uno regresó y por eso Dios lo bendijo. Estamos en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículos del... Vea conmigo, por favor, capítulo 8, ya lo leíamos, el capítulo 11, versículo 8. ¿Qué dice? Guardad pues los mandamientos que yo prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Cuidado de que no se nos olvide, mis hermanos, Dios es celoso. Fíjese cómo se manifiesta el temor a Dios. Cuando usted y yo aborrecemos la maldad. Proverbios 8:13. Tenga Deuteronomio porque vamos a retornar. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Primero decíamos, nosotros mostramos temor a Dios cuando no nos apartamos. Si aquí usted ha sido bendecido, hermanos, ¿por qué tiene que moverse? Porque hay personas, hace unos días, platicando con una persona que está atravesando una crisis, y le digo yo, mire, ¿hace cuánto usted recibió al Señor? Porque ahí comenzamos a platicar con las personas que piden orientación. Ah, no, hermano, mire, déjeme ver, yo tengo desde hace 12 años. ¿Y qué pasó? Ay, hermano, deje de congregar. Se apartó. Y una vez usted deja de congregarse, usted deja de buscar a Dios, entonces se convierte en fácil presa del mundo, porque el mundo absorbe. Si el mundo es atractivo, hermanos. El mundo es atractivo. Sí, yo, mire, el pasado miércoles, le garantizo, yo vi a algunos de ustedes bailando. Sí, antes de las 12 de la noche, bailando. La vida es un carnaval y todo lo demás. A ver, ¿cuántos pusieron música de cristiana? A ver. Qué poquito. A ver, ¿cuántos pusieron música del recuerdo? Los hermanos Flores y todo lo demás. Ah, vaya, no han traído mano. Ay, como son los hermanos Flores, no, hombre, son hijos del diablo, hermano. Saquen el pañuelo, dice, hagan un relajo a las 12. Mire, hermano, a las 12 de la noche yo creo que deberíamos de estar pidiéndole a Dios misericordia. Pero ¿qué hace la gente? Ni pisto. Y mire, y lo peor, la gente más acabada es la que más cohetes compra. Yo preguntaba a unos niños cuánto valía una varita así. Mire. $1 vale, fíjese. Un cohete, un mortero de este tamaño, $3.50. Por la única que pregunté, el precio es por una que tiene 40 metros enrollada, así que se llama matasuegra.
Fíjese, pues la única que me interesó, fíjese. Pero solo pregunté, hermano, solo pregunté, ¿verdad? Sí, solo pregunté. Pero bien, veamos ahí. Dice la palabra de Dios, estamos buscando Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Cómo se manifiesta el temor a Dios? Hermano, bien sencillo. Ustedes recordarán que hay un personaje que la Biblia describe como un hombre sabio, como un hombre que llegó a alcanzar éxito, con letras mayúsculas. Pero pasó un tiempo difícil, se llama José. Y dice que la prueba final para llegar a la bendición fue la siguiente. Una señora que era la esposa de su jefe, imagino yo, porque cuando una mujer se enamora y ya tiene su tiempo, ¿verdad? Ya tiene sus años, vuelven a ser jóvenes, ¿se ha fijado? Ya van al salón más seguido y cuando están enamoradas quieren volver a ser jóvenes, se depilan las cejas. Miren, algunas les queda bien, pero otras como que los son pocos las han comido. Y miren, hermano, y quieren ser jóvenes y andan cada ratito maliciosamente, ¿verdad? Y ya empiezan a hablar como los jóvenes. ¿Sabes qué? Compra un mapa y ubicate. Mira, ya quieren hablar igual que los jóvenes. Pero qué triste es, hermanos, cuando nosotros caemos en la realidad. Porque hay una palabra que es dura. Dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lastimosamente, hermanos, muchos estamos pasando por ahí, estamos cosechando habernos apartado de Dios. Dice que José, esta mujer, le llegó a decir, ¿sabes qué? Le dijo, ajá, y entonces va a querer. ¿Qué dijo José? Me regaña mi mamá y me pega mi papá. Así que por eso no. Pero la mujer insistía, WhatsApp, mensajitos, ¿verdad? Por el Facebook le mandaba cositas y todo lo demás. Pero ¿qué dijo José? Miren, ¿sabe qué le dijo? Si yo lo hago, primero sería un desleal con su esposo que me ha dado la confianza. Y en segundo lugar, le fallaría. Es que ese es el verdadero problema, hermanos. Ese es el verdadero problema, fallarle a Dios. Capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente, léalo conmigo por favor, ¿qué dice la palabra de Dios? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Dios nos pone claras las cosas, todo eso. Vuelva conmigo a Deuteronomio. Dice José, si yo procedo, entonces le fallo a Dios y allí está la pérdida. Porque las personas, quedamos bien con las personas, pero quien bendice es Dios. Quien toca corazones es Dios. Es Dios, nosotros tenemos que aprender, porque depender de Dios es parte del temor también. Temer a Dios, dice, uno de los conceptos es respeto, reverencia, es adorarlo, es obedecerle, es servirle también. Vea conmigo Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dios vuelve a aclararle al pueblo de Israel. Porque no solamente se lo dijo una vez, se lo dijo muchas veces. La base de un buen cristiano para llegar al éxito, para llegar lejos, para ver días buenos, para tener paz en su corazón, para tener vida verdaderamente, es el temor a Dios. No hay más. No podemos, hermanos, engañarnos. Podemos venir a muchos cultos, podemos estar en muchos servicios, pero si no hay temor a Dios, ¿con qué facilidad podemos estafar a una persona, ¿no? ¿Con qué facilidad podemos engañar a otra persona? Hermanos, cuando no hay temor a Dios, nuestra vida se convierte en miserable. Lastimosamente, esa es la verdad. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 13. ¿Qué dice Dios? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre orarás. Mis hermanos, Dios nos muestra las dos caras de la moneda a través del temor a Dios. Fíjese que le prometió, allí en Deuteronomio capítulo 7, le prometió al pueblo de Israel que no les iba a faltar nada. Y como ya dije, como muestra un botón. Por ejemplo, fíjese que para llegar a poseer la tierra prometida, Dios les hizo pasar ¿por qué lugar? Por un desierto. ¿Sí o no? Y para demostrarles que ellos tenían que depender de Él, Dios les puso muchas cosas. Por ejemplo, dice de que el calzado
¿Cuánto tiempo les duró? Mire, hermanos, ahora los zapatos que venden allí en MD no sirven. Un deslizón se da a la hermana y ya se le rompió. Si eso no sirven, ¿verdad? Los volados chinos no sirven. Pero imagínese, hermano, unos zapatos que le duren a usted 40 años. Yo sé que algunos se aburren ya con 2 años. Pero dice que el calzado no se les acabó. No se les terminó. Imagínese qué cosa más impresionante. Usted quizás a los días de acá compraba una su camisa en la bomba por ahí. No tenía marca, pero se convirtió en marca Fila. Fila de hoyos aquí atrás, ¿verdad? Sí. Yo una vez dije yo, bueno, estos zapatos están baratos, dije yo. No decía la marca, pero se me convirtieron al estar, porque así los venden. Al estar en mal estado, al estar roto, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel dice que experimentó lo siguiente. Vea lo que dice capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 12. Capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 12. Fíjese que cuando nosotros somos obedientes, porque ya dijimos que la manera de manifestar a Dios, como nosotros le tememos, pues siendo obedientes, no apartándonos, no olvidándonos de Él, porque ese es algo muy importante para Dios. Dice el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios no es cualquier cosa, dice, es Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, Dios no lo olvida a usted. Si usted lo ama, Dios no lo olvida, no lo puede olvidar. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago, definitivamente. Dios es un Dios fiel. Dice más adelante el versículo 12, y por haber oído, ¿qué dice? Estos decretos y haberlo guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Mire qué bonito el versículo 13. ¿Qué dice? Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Dice el versículo 15 para ponerle la cerecita al pastel. ¿Qué dice? Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondré sobre ti, antes las pondré sobre los que te aborrecieron. Dios es bien claro. Pero así como promete bendecirnos, promete sin chasearnos también. Por una razón, porque Él es un Padre muy estricto, amoroso, pero también es estricto. Él no nos deja, no nos va, mire, no nos va a dejar pasar muchas cosas, hermanos. Aunque nosotros quisiéramos que así fuera, ¿verdad? Porque así dice el mundo, ¿verdad? No, hombre, si Dios es de amor, ¿cómo va a condenar a la gente? ¿Verdad? No puedes chamuscar, no. Hay otro día, voy a recibir al Señor, si Dios no lo puede. Eso es lo que la gente cree. Pero un día la puerta se cerrará. ¿Sabe? Dios pone de manifiesto en su palabra que también hay una cara de parte de Dios. Vea el capítulo 6, el versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Dios, hermanos, demuestra que es celoso. Hace un tiempo yo casé a un familiar. Y bueno, me dijeron, mire, después de aquí nos vamos a ir a una recepción. Bueno, y fuimos al lugar. Cuando es de comida, hermano, yo voy, soy bien obediente. Ya me iba a dormir el 24 y unos hermanos me dijeron, física, ahorita ya huele a pavo, me dijeron. Dije yo, donde yo andaba, ahí me queda el paso. Ya había cenado, pero se me pudo ahorrar el desayuno. Dije, ya son las 12. Vean. No dormí sentado, hermano, miren, que me bajara. Como a las 10 de la mañana me fue bajando. Porque en estos días de abundancia, hermanos, qué alegría, ¿verdad? La alegría es comer. ¿Cuántos hombres estamos acá en la casa de Dios? A ver, hombres, solo hombres. Algunos he visto que les ha bajado la panza, hermanos. Sí, ya les va llegando a la rodilla a algunos. ¿Sabe, hermanos? Mire, no hay nada más delicioso que tener paz de Dios. Fíjese que Dios le dice al pueblo de Israel, pues les decía que yo casé a este familiar. Pero después de poner solo una alabanza, pusieron unos ingratos. Y después soltaron aquella música de nuestro hermano Niceto Molina.
Y hasta las viejitas más entuidas, vean, entumidas, empezaron las viejitas. Como que levando piscuchas estaban las viejitas, miren. Porque algunos no podemos, miren, algunos salimos tiesos, ¿verdad? Yo no puedo bailar, les confieso, bailar. Hasta ahorita que me está enseñando el pastor Carlos y el hermano David, ya, yo no puedo bailar. Soy muy tieso, fíjense. Soy muy tieso. Pero bien, ¿sabe? Dios es celoso. Dice el versículo 15. Yo le dije a este muchacho, mire, simple y sencillo. No podemos estar con Dios y con el diablo. No se puede. Dice el versículo 15, porque Dios, celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová, de Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Va, miren, versículo 18, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos para que te vaya bien y entres y alcances la bendición que Dios tanto le había descrito a su pueblo, hermanos. Fíjese que Dios en el capítulo 28 de Deuteronomio dice que así como Él se alegra en bendecirnos, también se alegra cuando a las personas no les salen las cosas bien, por ser necios, por no tener temor. Vea lo que dice en el capítulo 28. Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, Dios es celoso, cuídate de no hacer esas cosas, porque los pueblos paganos adoran ídolos. Dios le dijo al pueblo de Israel, si ustedes ven estos capítulos que hemos estado leyendo, le dijo que se cuidara de no hacer cosas, imágenes. Todo eso se lo advirtió, porque los pueblos, hermano, mire, porque los pueblos, y ahí lo lee usted en el Salmo 115, ¿verdad? Jeremías capítulo 10, allí lo dice claro, las costumbres de los pueblos son vanidad. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, cuidadito con irse en pos de los dioses ajenos, le llama la Biblia. Las imágenes de acera de esas diosas y todo lo que había en esas costumbres de los pueblos paganos, cuidadito. Dios se lo advirtió al pueblo de Israel. Pero vea qué es lo que Dios dice en el capítulo 28. Vea conmigo, capítulo 28, versículo 63. 58 y luego el 63. 28 dice, si no cuidares, ¿qué dice el 58? Por poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre que dice que es glorioso y temible, Jehová tu Dios. No es cualquier cosa. Entonces Jehová tu Dios aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Versículo 60, y traerá sobre ti todos estos males de Egipto. Él prometió que nada de todo lo que les pasó a los impíos, hijos de Satanás, les iba a suceder. Pero si se apartaban, quedaban desprotegidos. Dice en el versículo 63, ahora sí, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarnos y destruirnos. Y será arrancado de sobre la tierra. Y hasta el día de hoy, todavía la diáspora y todas esas cosas de Israel, por haber no tenido temor a Dios. Pero como hoy es año nuevo, hermanos, y como usted está alegre, está contento, ha venido a servir a Dios, ojalá que siempre venga. Espero yo que venga, porque si algo hemos entendido es que aquí Dios bendice. Hasta los más rebeldes me están diciendo, ¿puedo ir a servir? Sí, les digo. Los que nadie quiere, sí, véngase. Ahí les estoy diciendo algo. Los que nadie quiere, véngase, ¿cómo no? Amaneciendo con Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Saben, hermanos? Dios tiene promesas para los que somos temerosos. Hay 3 promesas que yo quiero compartir con usted que nunca se le olvide. Vaya conmigo, Eclesiastés 7:18. ¿Qué Dios ofrece, hermanos, para bendecirnos? Sabe, en la Biblia hay suficientes ejemplos de personas que fracasaron por no temer a Dios. Dice que Elí era un sacerdote, pero lastimosamente este sacerdote no le enseñó el temor a sus hijos. La Biblia describe que los hijos de Elí eran hombres que no tenían temor, que no conocían a Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios, sabe que Dios tiene 2 caras. Tiene una cara de amor, de compasión, de bendición, pero también es estricto. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y eso no lo podemos cambiar.
Entonces, los hijos de Elí dice de que llegaron a tal grado que llegaban a conseguir novias a la casa de Dios. Allí dice que se besaban y hacían muchas cosas. Entonces, hechor y consentidor son lo mismo, ¿verdad? Por eso es que nosotros ahí andamos apartando a los jóvenes. Mira, ahí es como que es parque. No. Esta es la casa de Dios. Allá en el parque Cuscatlán y otros lugares, pues, ahí es libre, ¿verdad? Pero sabe, hermanos, mire, la casa de Dios se respeta. Y Elí dice que a sus hijos no les enseñó, eran hombres paganos impíos que no conocieron el temor a Dios, por eso fueron destruidos. Ahí lo lee usted en su casa, por falta de tiempo no lo vamos a leer en 1 Samuel 2:22 y luego en 1 Samuel 4:17 al 18. Dice de que tanto los hijos como el padre perecieron porque el padre no fue responsable, no le enseñó el temor a sus hijos. No le enseñó que, por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios. Porque es bien fácil esconderse de las personas. Hacer una fechoría, el nombre es fácil. Es fácil librarse de que los profesores no lo vean. Pero ¿quién se puede librar de Dios? ¿Quién puede esconderse? Miren, de las cámaras dice, sonríe, usted está siendo grabado por cuestiones de seguridad. Pero hay puntos negros donde no. Pero de la cámara del cielo, ¿quién se esconde, hermanos? De ahí nadie, ¿verdad? Mis hermanos, vean lo que dice. 3 promesas importantes para nosotros que Dios tiene para bendecirnos. Fíjese en el capítulo, decíamos 7, versículo 18. Dios dice que si este año nosotros somos temerosos, vea el versículo 28. Estamos en Eclesiastés 7, 28. ¿Lo tenemos? Fíjese qué importante lo que la Biblia menciona. Dice en el versículo, estamos Eclesiastés 7, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo, por favor. Bueno es esto, bueno es que tomes esto y también de aquello no partes tu mano, porque aquel que Dios teme saldrá bien en algunas cuantas cosas. No, dice que vamos a salir bien en todo. Segunda promesa. ¿Qué es lo que más necesita El Salvador? No necesita a Giuliani o no sé cómo se llaman los asesores que vienen allá. Necesitamos volvernos al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmos 34:7. Salmos 34:7. Que usted y yo somos los únicos que tenemos guardaespaldas gratuitamente. Vea lo que dice. Estamos en Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 7. Mis hermanos, para una persona temerosa, la seguridad está confirmada. Ahí me dicen unos hermanos, hermano, ¿puedo andar con usted? Yo le digo seguridad no. No, le voy a cuidar. No, nosotros no, ¿verdad? Yo, ¿cuál? Digo, si no soy más pelagato que cualquiera, Dios me va a castigar. Porque aquel que toca a mi familia, ay, hermano, yo oro todos los días. No tiene idea de lo que yo oro. Pero bien, dice acá, el capítulo 34, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? El ángel de Jehová acampa alrededor. Pero no solamente está allí. Dios le prometió al pueblo de Israel que él iba a cuidar su entrar y su salir. Solo los hijos de Dios podemos estar seguros. Mire, qué cosas más terribles leer noticias como jóvenes que van en el autobús y de repente se suben en el autobús, bájate vos y nunca más vuelven a aparecer. Y aunque no anden metidos en nada. Pero el peor delito es vivir en una colonia que sea contraria. Hemos llegado días a la paz y solo en las manos de Dios podemos estar seguros. No hay más, solo en las manos de Dios. Pero aquí dice qué precioso. Bueno, si va a aplaudir, déselo al Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen. ¿Quién tiene competencia con Dios? ¿Habrá algún boxeador que se pueda enfrentar a Dios? Dios no tiene competencia. La tercera promesa, primero es que no nos va a salir bien. Segundo, que Dios tiene seguridad 24/7.
Y la última, hermanos, los que somos temerosos vamos a tener toda la provisión que necesitamos. Salmo 34:9, ¿qué dice? Léalo rapidito conmigo. Temed a Jehová, mientras algunos lo hayan. Gustad, dice el 8, y ved que es bueno Jehová, dichoso el que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltan los que le temen. Mis hermanos, los días que vivimos no son fáciles, pero si somos temerosos a Dios, le vamos a servir, le vamos a honrar, le vamos a venerar y le vamos a amar. Y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos garantiza bendición. Porque reconocemos, Señor, que esta verdad nos llevará a cosas excelentes, cosas grandes y maravillosas que tú has preparado para los temerosos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie.